me cuesta confiar en la gente. Jesús dudó de sus discípulos. Confiaba en un principio, le dijo que él quería ser su amigo y ellos lo traicionaron. Dice la palabra que hallará Jesús fe en la tierra cuando venga. Difícil como está la situación hoy en día. Y vamos entonces con ese contexto a la palabra de Dios. Vamos a ir a Jeremías. Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Y Miqueas, el profeta Miqueas 7:5 dice: no creáis en amigos, ni confíes en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Cuando hablamos de la que duerme a tu lado, no lo tomen literal para la mujer, sino tómelo para el esposo también, Porque a veces uno dice, ay, solamente la mujer. Bueno, tómalo para el esposo, pero dice ahí, del que duerme a tu lado, cuídate. Y la palabra de Dios es verdad. La peor cosa que le puede pasar al ser humano es tener espacios vacíos en nuestras vidas. Y cuando tenemos espacios vacíos en nuestra vida, en nuestro interior, queremos llenarla acaparando la atención de la gente. Queremos que otros vengan a nosotros y satisfagan nuestras necesidades. Por eso a mí me gusta buscar a Dios, porque Dios no te traiciona, Dios es tu amigo y Él no te va a dejar ni te va a abandonar, va a estar contigo hasta el fin del mundo. Pero cuando queremos llenar esos espacios vacíos, muchas veces nos frustramos. ¿Por qué decimos eso? Porque si alguna vez nos estafaron, nos hirieron, se aprovecharon de nosotros, nos manipularon, entonces nos costará confiar en la gente. ¿Cuántos hemos pasado pruebas difíciles? ¿Cuántos te han dicho a ti, te han prometido algo y no te lo han cumplido? Bueno, así somos nosotros, inconstantes, somos seres humanos, emocionales. Prometemos cosas y muchas veces no las cumplimos. Hemos cerrado la puerta diciendo, no voy a confiar en nadie más, lo hemos dicho. No quiero saber más nada de nadie, no voy a confiar más porque no quiero que me lastimen ni volver a ser herido. Y por eso endurecemos el corazón. Jesús dice, voy a hallar fe cuando vuelva. En este momento hay corazones heridos, corazones lastimados. Nosotros hemos lastimado a alguien y alguien te ha lastimado a ti. Y tenemos corazones heridos. Y ahora cuando alguien viene y se acerca a nuestro lado, ya no tenemos esa confianza que teníamos antes. Los espacios vacíos nos hacen presa fácil de la gente manipuladora, quienes estudiarán el área vulnerable para que le entreguemos todo lo que él quiere o ella quiere. Lo voy a repetir otra vez más. Los espacios esos vacíos que nosotros tenemos en nuestro interior, que queremos que alguien los llene, nos hacen presa fácil de la gente manipuladora, quienes estudiarán el área vulnerable para que le entreguemos todo lo que él o ella quiere. Porque tenemos áreas vulnerables. Esos espacios vacíos que no los llena Jesús a través de su palabra son áreas vulnerables. Son áreas que el enemigo va a buscar para entrar, lastimarte, herirte, dañarte. Los espacios vacíos, por tercera vez, nos hacen presa fácil de la gente manipuladora, quienes estudiarán el área vulnerable para que le entreguemos todo lo que él o ella quiere. Quizás otro tipo de necesidad, porque cada uno de nosotros pasamos diferentes necesidades. ¿Carente de afectos? ¿Cuánto necesitamos amor? Quizás te falte amor. Quizás estás en este momento necesitando amor. Posiblemente finanzas o problemas emocionales. O te sientes solo, sola. Necesitas salir de esa soledad y estás buscando a alguien porque estás solo. Porque estás sola. Y entonces estás a la búsqueda de alguien que entre a tu vida y llene esos vacíos que uno tiene. Y cuando uno se encuentra con gente que promete cosas y promete cosas y promete cosas, y llega el momento que tú necesitas de esas promesas no son reales. Necesitas quizás salir de esa soledad y Jesús está a la puerta. Dice, yo estoy a la puerta y llamo.
el que oye mi voz y golpea la puerta, dice, yo entraré a él y él entrará conmigo, cenará con él. Porque Jesús viene a llenar esos vacíos. Solamente Él lo puede hacer. Hay un canto que dice, solo Dios puede hacerte feliz. Pero nosotros necesitamos ser felices y tocar a otra persona. Y que otra persona nos toque. Y que otra persona nos diga que nos ame. Y que otra persona nos hable cosas positivas y hacernos sentir bien. Porque hemos sido maltratados, como vimos en el video, de una manera u otra. Si no trabajas en esa área débil que tú tienes o que yo tengo, vendrá un manipulador o manipuladora a decirte que te va a suplir ella o él con algo. Nos cuesta confiar en la gente cuando nos movemos por emociones. Y somos seres emocionales. Cuando nos movemos por emociones y cuando nuestras emociones se mueven, somos presa fácil del enemigo porque las emociones son traicioneras, ya que el corazón del hombre es traicionero. El apóstol Pablo dice que en vez de pensar en lo que la gente piensa, debemos pensar en lo verdadero. Pablo dice en Filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea que la Biblia enseña a confiar más en lo verdadero. La pregunta que yo te hago a ti, que me hago yo, ¿qué es lo verdadero? Y cuando llegamos a Jesús decimos, conoceré la verdad y la verdad me libertará. Pero sigo teniendo áreas vacías en mi vida. Sigo teniendo lugares donde el enemigo se quiere meter porque yo necesito confiar. Pastor, el domingo voy a estar en la iglesia y esa persona que me dice voy a estar en la iglesia no llega. ¿Entiende usted? Cuando uno se va a la palabra de Dios, dice, cuando uno promete algo, más vale que lo cumplas. Y nosotros decimos, bueno, somos seres que no mentimos y cumplimos las cosas, pero realmente, cuando vemos que otra persona no lo cumple, nos sentimos heridos. La Biblia dice, conoceréis la verdad y esa os libertará. Y lo verdadero es lo que está escrito acá en la Biblia. Entonces, ¿en quién voy a confiar yo? Dice la Biblia, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. De acuerdo a lo que dice la palabra, yo tengo que empezar a confiar en personas honestas, justas, puras, amables. Pero acá hay algo importante que dice el diablo. Si hay virtud alguna, si hay integridad, si hay moral, si hay algo que te muestre confiar en esa persona. Y lamentablemente es encontrar una aguja en un pajar. ¿Quién puede confiar en alguien? ¿Estás entendiendo? Porque yo quiero que quites de la escena, que hagas así, que hagas un erase, como el borrador. Voy a borrar a todos y voy a poner a Jesús. Y voy a poner a Dios. Pablo nos está diciendo que tengas confianza solo en las personas que piensan en una forma positiva, que se muestran en una forma positiva. ¿Y cuántos ministerios hoy de sanidad divina piensan positivos? La gente llega enferma y sale enferma igual. Porque cuando uno va a esos ministerios de sanidad a buscar sanidad y no la recibe, se frustra con esa persona y con Dios. No sé si estoy tratando de que usted me entienda. Cuando yo dejo de poner la confianza 100% en Dios y la pongo en una persona, esa persona me va a hacer caer en frustración, en desánimo. Por eso nosotros tenemos que entender e ir madurando y creciendo y empezar a correr una cortina y decir, momentito. Llegas a las cruzadas y te dicen, en el nombre de Jesús estás sanada. Y te vas como llegaste. En la Biblia amplificada, la frase en esto pensad, se lee, medita, reflexiona, considera.
No nos podemos creer cualquier cosa. Antes estábamos en la iglesia tradicional y le creíamos al sacerdote todo. Hasta que se iba con las monjas por allá también. Y se los aceptábamos. Ahora dice no, meditar, reflexionar, considerar. Toda la mente llena ¿de qué? Toma en cuenta, dice. Observa estas cosas. Fíjate. Tu mente, pensamiento, memoria, deseos, intenciones. Mira todo eso. Pablo dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí. Como decía el hermano, lo que ustedes me enseñaron, eso transmití. Wow. Pocos hermanos escuché decir eso. Pastor, lo que usted me enseñó, lo que ustedes me enseñaron, lo he transmitido. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, haced. Pablo quería que otros lo imitaran. Muy difícil encontrar una persona genuina y digna de imitar hoy en día. Y él lo dice, el apóstol. Yo no lo hago sino vosotros. Háganlo. Si él imitaba a Jesús, ustedes también imitan a Jesús. Pero si ven que yo hago algo, como decía el hermano, que estamos imitando a Jesús, cópienlo. Basado en esas consecuencias, los milagros a través de Pablo y Pedro se manifestaban. En Hechos encontramos 19:11, y hacía Dios milagros, ¿quién dice? Dios. Extraordinario por mano del apóstol Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Y en Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Había un antes y un después de Pedro. Por eso tenemos que tener cuidado. Dios te puede usar a ti, a ti, a ti, a ti. Hay un antes y un después. Quizás antes fuiste un ladrón, un mentiroso. Pero hay un antes y después. ¿Sabías eso? Hay un antes y un después. Hay una metamorfosis en nosotros que es misteriosa. Que Dios te toma, te saca de la inmundicia y te empieza a usar. Y la gente empieza a confiar en ti, pero en un momento se va esa unción, no porque Dios te la quitó, sino porque tú te fuiste al mundo. Y ya la gente empieza a frustrarse y a dejar de confiar en ti. ¿Cuántas veces soñamos que va a llegar un día alguien para salvarnos la vida o curarnos de una enfermedad? Y esperamos y quizás ese día nunca llega. ¿Saben? Todos los matrimonios por consejería, todos los matrimonios que se casan, hay un antes y un después. Antes de casarte, tu esposa viene y te dice, te amo con locura. Después te dice, después de casado, te dice, estás loco. ¿Qué te pasa, hermano Guzmán? ¿Qué te ríes? ¿Verdad que a ti también te pegó? Nos casamos pensando, especialmente las mujeres, me casé con el Superman de la película. El Tarzán de la selva. El King Kong. En vez de averiguar más de esa persona, el ser humano piensa, va a aparecer Superman o un Popeye que me va a sacar de esta situación. Y confía. Y a veces uno confía ciegamente. Por eso dice el Señor, hallaré fe cuando venga la tierra. Jesús dijo,
en Marcos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. 4 cosas dejó Jesús en nuestras manos en la iglesia. Echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar en las manos serpientes significa situaciones difíciles que uno puede salir en el nombre de Jesús. Y sobre los enfermos poner sus manos y en el nombre de Jesús sanar. Hay 4 cosas ahí que Él deja claras. Ese poder está en ti. Dile que está al lado tuyo. Aleluya. El poder está en ti. Jesús no te da la kriptonita, no te da lo que daba Popeye, la espinaca. Te da un poder diferente. Dios no te pide confiar en la gente. No te pide eso. Dios te pide solamente confiar en Él a través de su palabra. Nada más. Cuando le pasó a Lot el problema en Sodoma y Gomorra, y el ángel se le presentó y le dijo, Lot, escapa por tu vida. Y él le dijo a la esposa, vente conmigo. La esposa no se quiso ir con él. Tenía 2 opciones, Lot. O morir en Sodoma y Gomorra, convertirse en sal como se convirtió la esposa, o salir ileso. Porque la salvación es personal. Solo Dios la da. Estar firme en su palabra, Pablo dice. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Fíjese que menciona 2 nombres ahí. Uno debe tratar de no dejarse llevar, dice la palabra, por doctrinas de demonios. Eso es importante para no caer. Y Pablo les hace una petición, estar firmes. Y la palabra en original que Pablo usa nos da muchas enseñanzas a nosotros en el día de hoy. La palabra es estar firmes, es estéquetes. Y es la palabra que se usaba en el ámbito militar, para animar a los soldados. Cuando los soldados salían a la batalla, entonces le tenían que decir, estéquetes, estad firmes, tengan valor. Y después usa otra palabra, ruego en el verbo, paracaleo, que significa mostrar, ordenar, hacer un llamamiento, rogar, exhortar, hablar en privado, animar y fortalecer por medio de aliviar, instruir o enseñar. El verbo se usa en el presente y significa que el mando aplica hoy, día también a cada uno de nosotros. Y ese problema en la iglesia de Filipos y división era producido por 2 hermanas, escuche. Porque las hermanas, las mujeres, hacen crecer la iglesia, pero también las dividen. Son buenas las hermanas, yo las amo, pero hay que tener cuidado. Y Pablo lo advierte. Evodia y Síntique. ¿Saben por qué? Porque 2 hermanos se pelean en una iglesia y el otro día están viendo un partido juntos de fútbol. Pero 2 hermanas se pelean en una iglesia y se van. O se arma por lo emocional que son. Y Pablo sabía eso. Y así como las mujeres son de gran ayuda para la extensión del reino, por líneas generales son las causantes de los mayores problemas dentro de las iglesias. ¿Y qué tenía que hacer Pablo? Los pleitos o las divisiones debían tratarse rápido. Por eso cuando alguien escucha por allí algunas cosas, alguien tiene que actuar rápido. Gálatas dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Hay que entender ese contexto también, es muy importante eso. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y ya estoy terminando. Cuando uno le da lugar a las cabidas a esos pleitos, es permitir que poco a poco se vayan corrompiendo las buenas relaciones dentro de la iglesia. Es duro decir eso, pero Evodia y Síntique son reconocidas en la palabra de Dios como 2 mujeres conflictivas peleoneras. Y el Señor nos llama a nosotros a ser pacificadores. Por eso es muy difícil confiar en la gente hoy, porque uno pone la confianza en un ser humano y ese ser humano puede ser conflictivo.
Darle cabida a pleitos es permitir que poco a poco se vaya corrompiendo las buenas relaciones en la iglesia. Los conflictos tienen que tratarse rápido y cortarlos en el nombre de Jesús. ¿Saben por qué nosotros no crecemos? ¿Quiénes son los que se multiplican? ¿El pastor multiplica? No, el pastor da los pastos verdes. Las ovejas se multiplican. ¿Y saben por qué muchas veces no crecemos? Por nuestro mal testimonio. Yo creo que tenemos un potencial tremendo en las mujeres en este lugar, pero tenemos que dedicarnos solamente a funcionar en el lugar que Dios nos puso a funcionar. Nada más. Pero estamos buscando por allí qué es lo que hay escondido. El Señor nos ha llamado a ser pacificadores. ¿Y cuántos compañeros fieles necesitamos en la iglesia hoy en día que en lugar de promover los pleitos ayuden a la reconciliación, al ministerio de reconciliar? Recuerda cómo empecé con esta frase. Los espacios vacíos nos hacen presa fácil de la gente manipuladora, quienes estudiarán el área vulnerable para que le entreguemos todo lo que Él quiere. Los espacios vacíos nos hacen presa fácil de la gente manipuladora, quienes estudiarán el área vulnerable para que le entreguemos todo lo que él o ella quiere. Los espacios vacíos nos hacen presa fácil de la gente manipuladora, quienes estudiarán el área vulnerable para que le entreguemos todo lo que él o ella quiere. La confianza es solo en Dios. Él no te va a traicionar. Dios no es emocional, cuidado. Hoy estaba hablando en la mañana, y con esto termino, de una profecía, por usar la palabra profecía, que Fidel Castro dio en el año 73. Fidel Castro es un régimen militar, sabemos cómo era Cuba. En el año 1973 le preguntaron a Fidel Castro cuándo Estados Unidos y Cuba iban a ser amigos, por decir la palabra, ser aliados. Y Fidel Castro, que usted conoce, que toda la gente dice hoy en día que es otro Jesús, porque murió y resucitó 3 veces. Murió y resucitó, y todavía está vivo. Y en el año 73 él dijo, Estados Unidos y Cuba van a tener esa alianza entre ellos dos cuando tenga Estados Unidos un presidente negro y cuando tengamos un papa latinoamericano. Fuerte, ¿no? Y claro, no podemos confiar en él porque es un hombre, pero se mandó una flor de profecía. Que a veces nosotros como cristianos fallamos. No estoy diciendo con esto que hay que confiar en ese hombre. No estoy diciendo esto que hay que confiar en un hombre. Pero tengamos cuidado en quién confiamos. Iniciamos el mensaje con 2 versículos claves y termino con esos versículos que hemos iniciado en el día de hoy. Jeremías dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por sus brazos y su corazón se aparta de Jehová. Y Miqueas 7:5 dice, no creáis en amigos, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Cierra tus ojitos, vamos a orar.